Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Om Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225 77 77 86. 2225 77 77 86. El arte y la literatura están al aire. Un espacio de expresión cultural creado por y para amantes del arte y las letras. Al aire, con Julio Yair Calderón y Cristian García. Iniciamos. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa de la revista Colibrí al aire. Esta vez en el programa número 29 vamos a hablar sobre las mujeres transgresoras y primero vamos a presentarnos. Como sabrán, somos como nuevas en esta, es nuestra primera vez acá. Entonces, bueno, yo soy María José Yan Juárez, con su columna que espero que conozcan, 1855 letras. Y bueno, con nuestra compañera. Mi nombre es Karen Flores, soy la autora de la columna Malasinga sobre literatura africana, que también espero que conozcan. Y sí, lo esperamos. Y pues también nuestra súper invitada especial del día de hoy, la doctora Nancy. Hola, gracias. Nancy Granados Reyes, yo no tengo columna, pero... Bueno, pero es como una súper eminencia en cuestiones de literatura, como lo comenté, es doctora. Y tiene su doctorado de literatura hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y también se especializa en temas sobre feminismo, cuestiones geopolíticas del espacio. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco en eso. Primero, como les mencionamos, vamos a hablar sobre lo que son las mujeres transgresoras. Entonces, antes de pasar a nuestras secciones, quisiera pues preguntarle a ustedes qué significa como mujeres ser transgresora. Pues creo que ser transgresora es ir más allá de lo establecido, como romper esas barreras, como sí, avanzar con respecto al lugar en donde todos los demás ya están instalados. Eso es lo que me viene a la mente cuando dices transgresor. Para mí, mujeres transgresoras son mujeres que cuestionan y que no se conforman con las respuestas naturalizadas o cotidianas, ¿no? Al hablar de mujeres transgresoras me viene a la mente, por ejemplo, Mary Wollstonecraft, ¿no? Cuando dialoga precisamente con Rousseau, bueno, en su texto dialoga con Rousseau, lo cuestiona, ¿no? Me vienen a la mente muchas mujeres transgresoras, ¿no? Por ejemplo, Gertrudis Gómez de Avellaneda también, con la novela Zar, que también ella cuestiona precisamente esta normalización de la esclavitud y de hecho cuestiona el matrimonio, ¿no? Entonces, para mí estas mujeres son mujeres que, como menciona Andrea, ¿no? Van a cuestionar, van a romper y van a marcar nuevas pautas, ¿no? Nuevas formas de vida, y eso es lo interesante. Sí, bueno, eso que menciona la profesora es como bastante pertinente. Más adelante lo vamos a ir desarrollando en distintas artes. Como saben, la revista pues se centra en temas de literatura, pero hoy les preparamos material un poco más allá de lo literario. Pero bueno, antes de comenzar con eso, vamos a hablar sobre la recapitulación semanal de los textos que se publicaron pues la semana pasada en su sección La Flor de la Semana. Entonces, bueno, empezamos con la columna de Karen. Okay. Bueno, mi columna fue Face to Face, la narrativa de juventud de Nadine Gordimer, y bueno, es una autora a la que yo realmente admiro mucho, no solo por su contribución a las letras, porque, bueno, aparte de haber tenido bastantes logros, también fue activista, tenía una conciencia social y luchaba por lo que creía correcto. Entonces, me parece que también lo reflejó en toda su literatura. Es una literatura muy crítica al colonialismo en África, en Sudáfrica especialmente, y la situación del apartheid, que también mencioné en la columna. Entonces, pues los invito a leerla si les interesa, es muy enriquecedora. Sí, bastante interesante siempre lo que nos comparte Karen en su columna. Y bueno, posteriormente tenemos otra de nuestras columnas, la que escribe nuestro compañero Jorge Suárez Panoaya, y esta vez se tituló Los monstruos del pasado, parte 1.
Lovecraft cancelado, signos de interrogación. Entonces, bueno, habla de todas estas cuestiones de la cultura de la cancelación, pero cómo retomamos como cuestiones socioculturales que ya no están presentes y cómo esto lo estamos como descontextualizando, por así decirlo, desde nuestra perspectiva contemporánea. Pero bueno, bueno, perdón. No, adelante. Es que me parece muy interesante, ¿no? Ese choque que hace, ¿no? Entre decir, bueno, es que sí hay un legado en su obra, o sea, sí fue una obra muy importante, pero también las ideologías supremacistas del autor, ¿no? Dice ese choque. Sí. Y también, pues, se ha replicado, pues, bueno, me viene a la mente, por ejemplo, lo que hubo con J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, ¿no? Que también empezaron a cuestionarla mucho. U otros autores, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en la pintura con Picasso, ¿no? Que dicen, bueno, su obra pictórica es muy importante, pero también se le cuestionaba mucho, por ejemplo, la forma en la que trataba a las mujeres con las que estuvo, que también fueron muy importantes. Hay una Dora Maar, que fue una fotógrafa francesa que también la trataba bastante mal, ¿no? Entonces esta cuestión, ¿no? Como sus ideologías, pero también cuestionar, ¿no? Bueno, la parte de sus ideologías con pues el legado que ha dejado. Y me pareció muy interesante, por eso la columna de Jorge. Sí, pues por eso mismo se llama, ¿no? Miradas en el caleidoscopio. ¿Usted quiere comentar algo, por favor? Sobre este tema. Es interesante y precisamente ahorita me quedé pensando, perdón Karen, en tu columna, es que vengo distraída. No se preocupe. Es muy interesante lo que sucede, por ejemplo, en África, porque teorías como el poscolonialismo, que aquí vemos de una manera, entre comillas, práctica, pero es más teórica, en África todavía es totalmente práctica y es un enfrentamiento bien fuerte a nivel ideológico, ¿no? Y ahí es como precisamente como mencionas con Lovecraft, qué punto la literatura y la sociedad están desvinculadas, ¿no? O sea, realmente es un vínculo muy cercano y es muy interesante. Sí, bastante interesante y pues también como complejo para estudiar, ¿no? Pero bueno, pasando a los siguientes textos que se publicaron, tenemos poesía japonesa, Akiko Yosano, en la columna de nuestra compañera Jazmín Ramos Hachidori. Y bueno, personalmente me pareció bien interesante la columna porque nos habla de, para empezar, una escritora, mujer, ¿no? Bueno, que también está centrándose este mes por la cuestión de la mujer en publicar o comentar acerca de escritoras japonesas, que realmente es muy difícil que vayamos más allá de Banana Yoshimoto, ¿no? Que a mí me encanta, pero bueno, se me hace como muy valiosa esta columna por todo esto nuevo que difunde, ¿no? Esta autora, Akiko Yosano, se dedicó a escribir poemas durante la Segunda Guerra Mundial, y no nada más, también, o sea, tenemos, pues, literatura japonesa, tenemos Banana Yoshimoto, poesía, decimos haiku, pero no, en este caso va un poco más allá, porque no se trata en el haiku, trata acerca del tanka y todo eso, pero bueno, también está muy interesante, la columna lo profundiza más, y pues les invito a que lo lean. Después tenemos Lullaby Remordimiento, escrito por Julio Yair, que también, bueno, ya saben que lo hace como de una manera secuencial, bastante interesante, entonces no les voy a dar como spoilers, así que pasen a leerla. Y la otra columna que la publiqué tarde, que es la mía, que esta semana se tituló No todo lo que ilumina es conocimiento, entre rollos velados y libros quemados. Entonces, bueno, espero que la hayan leído. Entonces, bueno, hablamos un poco pues de estas cuestiones de cómo la luz, por ejemplo, como el fuego, y la luz del sol y todas esas cuestiones pueden llegar a destruir como las obras, ¿no? Lo que es lo mismo de los rollos fotográficos a la literatura, cómo esto trasciende y todos esos temas. Y pues igual, los invito a que lo lean. No sé si quieran comentar un poco más de los textos de esta semana. Pues en cuanto a la tuya, me gustó mucho tus referentes. Gracias. Por ejemplo, lo de cuando hablas del Quijote, creo que es un ejemplo muy, muy revelador, el hecho de que justamente lo que mencionabas, ¿no? Que le quemaran su biblioteca. Pues en realidad me gustó mucho tu columna, entonces Muchas gracias. les invito a leerla también, la columna de... Así es que sí, es como un dilema, ¿no? O sea, Sí. todo lo que representa, por ejemplo, ya lo mencioné, el fuego, pero también la literatura es conocimiento, pero luego el claro ejemplo de que Don Quijote no era la persona más lúcida, ¿no? Entonces Sí. es entre un juego metafórico, paradójico, pero bueno, eso es todo de la flor de la semana de los textos que se publicaron. Y bueno, ahora sí. faltó Ajá. creo que la de ayer. Ah, La de, La ternura en un fin de mundo, fue un cuento de Marcia Batista Ramos, que nos envió desde Brasil. Y bueno, nada más para comentar rápidamente que este texto me pareció muy bonito en cuanto a la forma justamente transgresora que tiene de hablar sobre la ternura, ¿no? Mencionaba, ¿no? Esta idea de que la ternura también puede ser cuando te sientas en un lugar rodeado de verde, ¿no? Y sientes esa libertad, ¿no? Es otra forma de ternura que, bueno, ella va diciendo que las personas que están en ese pueblo la comparten, aunque no tengan
pues los grandes televisiones o cosas por el estilo saben estar en sintonía con la naturaleza. Y bueno, yo que he sido scout por mucho tiempo, creo que me identifiqué mucho con este texto en particular, entonces los invitamos también a leer este cuento, esta aportación. Sí, recuerden que pues igual tenemos contenido diario, entonces no nos alcanzaría el tiempo pues para hablar de todo lo genial que es cada texto que recibimos, ¿no? Entonces pues los invitamos, algunos de los que mencionamos les llaman la atención, incluso si no les llama la atención, léanlos, Marce por ya favor. tenía publicado el programa 25, Ajá. leyó ella misma su poema. Ah, qué genial. Gracias, Marcia. Gracias. Gracias por participar. Sí, muy bien. Entonces, pues creo que con esto concluimos esta sección, entonces vamos a pasar a nuestro tema, que son las mujeres transgresoras, ¿no? Como mencionamos, queremos hablar de distintas ramas, no solamente de la literatura, entonces vamos a empezar por la música, ¿les parece bien? Bien. Bueno, yo cuando pienso en... Incluso una de mis cantantes favoritas siempre va a ser Janis Joplin. Creo que a todas nos gusta. O sea, no estoy asumiendo que a todas nos gusta, ¿no? Pero debería. Pero bueno, Janis Joplin, pues saben que se desarrolló durante el siglo pasado y fue una figura muy importante para la cuestión del movimiento hippie y todo eso, ¿no? Pero Janis Joplin, o sea, si lo juzgamos, yo creo que desde la letra de sus canciones es como bastante interesante y el mensaje que da y todo eso. Pero yo creo que si logró trascender fue como por ella misma, por su persona como ícono, ¿no? O sea, el mismo hecho de que, por ejemplo, toda la liberación sexual femenina, ella no tenía como tapujos para hablar al respecto. Y también, por ejemplo, en cuestiones de apariencia, iba totalmente en contra de las reglas, ¿no? O sea, nada más como su cabello, tal vez estoy tratando de imitar el estilo, porque me gustaba muchísimo, o sea, en esa época donde estaba como la tendencia de usar un chorro de laca, spray, ¿cómo se llama? Hairspray. y pues ella no, o sea, ella era simplemente sí misma, ella disfrutaba, o sea, incluso en su música. Luego, por ejemplo, sus antecedentes dentro de la música, pues, por ejemplo, tuvo influencias muy fuertes de Bessie Smith y también de Ma Rainey, Gertrude Ma Rainey. No sé si han escuchado hablar de ella. Me parece también otra figura de la que quiero hacer como una breve mención porque es como súper apasionante su vida. Ella pues era una mujer afroamericana que se dedicaba pues al blues y al jazz y todo eso y fue la primera mujer en Estados Unidos en grabar un disco como tal. Y no nada más era la primera mujer afroamericana y la primera mujer abiertamente bisexual. Entonces, eso me parecía como bastante transgresor. Claro. Muy interesante. O sea, incluso la personalidad de Ma Rainey era como súper fuerte y también tengo como una recomendación para todos. El año pasado Netflix sacó esta película que se llama Ma Rainey's Black Bottom o La Madre del Blues, donde hablan precisamente de este día en el que va a grabar el disco. Entonces, nada más hablan de un solo día, pero me parece bien interesante para entender como todos estos contextos y de hecho sale Viola Davis, que me parece una actriz bastante buena. Entonces, bueno, se los recomiendo. Pero regresando a Janis Joplin, les digo, también tenía influencias de Billie Holiday, incluso fue pues su amiga, ¿no? Y eso me parece como genial, no sé qué opinen sobre esto. Pues tenía una voz privilegiada, ¿no? También esa grabación de Mercedes-Benz, sí, la original es apasionante escucharla, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho escucharla. Y realmente, pues sí, ¿no? Rompe los esquemas, que también romper los esquemas es muy fuerte a nivel personal, sí, ¿no? Pareciera muy sencillo, pero implica muchas batallas, tanto personales, sociales, y la verdad me es complicado imaginarme todo lo que ellas habrán tenido que pasar para poder llegar a donde se posicionaron, ¿no? Porque incluso pensando ahorita, todavía es muy complicada para las mujeres salir adelante en el arte en general, ¿no? Música, letras, pintura, inserten la disciplina que ustedes quieran y todavía es súper complicado, ¿no? Entonces, en ese periodo temporal creo que realmente es muy digno de admirarse que hayan logrado posicionarse y que ella sea una de las mujeres que más discos ha vendido, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Sí, de verdad que sí lo es. Incluso, bueno, usted, supongo profesora que sabe el dato, ¿cuál fue el año que se denominó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer? Híjole, el año no recuerdo, ha de ser... Ay, Diosito santo, y apenas lo vi. Ajá, también olvidé buscar el dato, ¿no? Pero algo que me pareció como muy curioso es que incluso Janis Joplin, el 8 de marzo de 1968, en teoría creo que se denominó un poco después del 68. Sí, creo que sí.
fue... Sí, fue a finales Ajá. del siglo, ¿no? Ajá, sí, pues antes, curiosamente, el mismo 8 de marzo, Janis Joplin fue la que inauguró una sala de el Fillmore East en Nueva York, que es una sala de conciertos de las más importantes del mundo, ¿no? Y fue una mujer la que lo estrenó. Entonces, o sea, eso también se me hace como muy... Qué coincidencia, ¿no? O sea, que Janis Joplin, que trataba de reivindicar, pues sí, la figura de la mujer a su estilo, incluso el 8 de marzo, una fecha muy simbólica, y sin ser la fecha simbólica en ese entonces, pues inauguró este lugar, ¿no? Eso me pareció, pues, un dato Y que es muy bastante fuerte. interesante porque han de saber que cuando se instaura, digamos, la fecha del 8 de marzo como el Día de la Mujer, para recordarnos esta defensa por nuestros derechos, posteriormente también se establece el 10 de mayo, Ujú. el Día de la Madre. O sea, es el mismo sistema que busca captar de diferentes maneras las relaciones de poder, ¿no? Es Sí, interesante. eso también es interesante. Sí, y bueno, pues eso, ¿no? De Janis, o sea, tanto privilegiada como persona, como dice la profesora, su voz, o sea, tiene una voz bastante peculiar. Supongo que, o sea, bueno, pudo que haya influido, pues, el alcohol y las drogas, pero eso no le quita que tenía un talento natural, ¿no? Y esa es otra parte súper interesante, o sea, su éxito, hasta dónde llegó Sí. con la corta edad que tenía, ¿no? Porque, pues, como saben, ella también falleció A los a los 27 27 años. Ujú. Y pues formó parte de pues este club de los 27. Ustedes no lo hagan, lleguen más allá de los 27. Y terminen sus tesis. Y, bueno, eso no sé. Ahí vamos. Eso lo intentamos. Bueno, antes de los 27 sí es recomendable. Pero bueno, no sé, Karen, si quieras aportar algo respecto a esto. Pues a mí me parece una mujer interesantísima, porque justamente desafió prejuicios y desmontó Sí. estereotipos, ¿no? Aparte de su voz privilegiada, ¿no? Ella era... Recuerdo que una vez estaba viendo un documental justamente sobre ella y decía, ¿no? Que desde muy joven ella empezó a ser amigos de otras... Bueno, ellos decían razas, ¿no? O sea, Ujú. que empezó a juntarse también con personas negras de Estados Unidos, que empezó a tener muchas influencias de ellos, ¿no? Y también me parece muy significativo que los haya retomado, ¿no? Cuando ya subió la fama. Entonces sí, me parece una mujer sorprendente y su música es exquisita, entonces Sí, escúchala. sí, se los recomendamos mucho. Y bueno, entonces, para pasar al siguiente arte, quiero hacer como otra breve mención a una anécdota. Igual sobre Janis, o sea, era un fotógrafo, no recuerdo quién, la estaba retratando y así como quería capturar su esencia, ¿no? Así con su ropita colorida, muy groovy todo el asunto. Pero Janis se desesperó y ella dijo, es que yo no me siento yo misma. Entonces, literal, se desnudó completamente y dijo, fotográfiame así. Entonces, también como la cuestión simbólica del cuerpo, ¿no? O sea, cuando estamos... La diferencia entre sexualizar y entre la... ¿Cómo explicarlo? O sea, la liberación, si así lo quieres ver, de demostrarte, de decir, o sea, mi cuerpo no es un objeto, es más allá, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces, o sea, bueno, la foto no la pudimos compartir porque no sé si esté permitido. Y tenemos comentarios. 1975, la fecha en la que se... Gracias. Muchas Gracias. gracias, doña Yo soy Valeria. malísima. Estudio, no sé si ok. lo deba decir, pero estudio literatura, pero soy mala para las fechas. No me van a creer, mis agendas tienen fechas de mis familiares. No quiero decir de quiénes para no tener problemas, pero soy Sí, pésima. sí. Bueno, al final son números. Y Muchas nosotros gracias somos por el letras. dato. Y ahorita que estabas mencionando el Ajá. cuerpo, tiene que ver con la liberación y con la apropiación del cuerpo. Sí, Porque sí. también recordemos que hay un cambio en la concepción que se tiene de cuerpo. O sea, estamos hablando que todavía en el 19 era muy complicado tocarte, verte, incluso desvestirte era muy complejo, ¿no? Y no solamente es una liberación, yo me atrevería a decir que es una apropiación, ¿no? Es mi Ujú. cuerpo, yo decido. Estamos hablando que en esa época incluso las mismas mujeres decidían con quién perdían su virginidad, en el Ujú. sentido de si quiero compartirlo con alguien más o quiero hacerlo conmigo misma. Entonces, ese es un paso muy fuerte y es algo muy importante porque a la fecha vean cómo seguimos arrastrando este mito de la Sí. virginidad que todavía determina las conductas femeninas, y que ellas lo rompan y se apropien de su cuerpo y decidan con quién lo comparten es algo muy importante, porque también recuerden que el compartir el cuerpo de las mujeres siempre ha estado normado por el matrimonio, Sí. por X instituciones, y ellas decidirlo es algo muy importante, ¿no? Que esta generación nos dio, que rompe, y a lo mejor mucha gente no lo entenderá, ¿no? Les parecerá Ujú. exóticas o inserte el adjetivo despectivo que quieran, ¿no? Sí. Pero la realidad es que tener esa apropiación es muy importante, ¿no? Yo creo que también marcó la diferencia
de cómo se ve el cuerpo, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, también María Emilia Cornejo, ¿no? Que también habla de su cuerpo y de esa apropiación, no solo de lo erótico, porque todos los estudios, el erotismo en Cornejo, no. Ajá. La apropiación del cuerpo que hace y que la consecuencia es esa manera de vivir su sexualidad y su erotismo. Y creo que es esta generación de mujeres que nos dan eso, ¿no? Sí, sí, justamente. Y bueno, por ejemplo, también Janice en ese sentido, ¿no? Ella nunca tenía miedo de decir, sí, bueno, me hice lo que hice con todo el público de mi concierto y me da igual. Entonces eso, pues también era como muy interesante. De verdad que ella era una mujer sin censura, era realmente pues como era. Y es como mucho de admirar. Sí. Pero bueno, ¿algo más antes de continuar? No, adelante. Muy bien, pues bueno, en ese sentido les digo, esta fotografía fue muy icónica. Entonces pasemos a hablar de fotografía. Entonces, quiero que hablemos y reflexionemos en torno a las fotógrafas de cuestiones documentales, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que lo vimos mucho recién con las marchas, las manifestaciones, ¿no? O sea, todas estas chicas que se dedican a documentar con sus cámaras, o sea, si ya siendo México y ser fotógrafo documental, o sea, da miedo, ¿no? Porque te pueden quitar la cámara en cualquier momento. Y después ser mujer. Y después estar en una manifestación. O sea, eso de verdad se me hace como un acto súper, como... Sí, súper punk, como diría nuestro amigo punk. Y que la fecha todavía implica un riesgo, y más, no es cualquier marcha, es una marcha feminista, y todavía implica un riesgo, ¿no? O sea, pensemos cuándo fue lo de Quintana Roo, hace un año, ¿no? Y ahorita todavía está en discusión si realmente nada más eran como amedrentarlas o también había gases y otro tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces, y luego en pandemia. Y en pandemia, sí, ¿no? Exacto. Sobre estas fotografías que se tomaron durante este año en las marchas, yo creo... Bueno, ahorita en pantalla lo estuvieron viendo, pero fue una fotografía de la niña corriendo con su papalote frente a no manches, esa foto es como increíble. Esa foto la tomó una chica llamada Andrea Murcia. Ella es de Guadalajara, pero vive no en Estados Unidos, en la Ciudad de México. No sé por qué iba a decir eso. Y ella trabaja pues para Cuarto Oscuro, ¿no? Como saben, ellos se dedican a todo esto de las cuestiones fotodocumentales, pero la fotografía se me hizo bien significativa, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, viendo así portadas de periódicos cuando hablan acerca de la marcha, ¿qué son las fotos que por lo general demuestran? La violencia, ¿no? Sí. Las cuestiones que hacen ver a la mujer negativa, los coches destrozados, las paredes pintadas, sí, pero no vemos como el otro lado de las cosas. O sea, al final, ¿para quién es la lucha? Si no es para, pues, las niñas, ¿no? Que queremos verlas correr con papalotes por toda la vida. Sin que nadie las acose ni las mate. Ni las violente. Sí, entonces, bueno, esa fotografía de verdad se me hizo bien interesante. Y bueno, más allá pues del contexto mexicano, vamos a mencionar acerca de algunas fotógrafas que se dedicaron a la fotografía de guerra, ¿no? Como es el caso de Lindsay Addario. Ella es una fotógrafa estadounidense. Ella, obviamente, o sea, trabaja para revistas como National Geographic. O sea, no sé qué más puede aspirar uno. A National Geographic y a Colibrí. Claro. Manden sus textos. Aspiren a Colibrí, por favor. Claro. Sí, bueno, pero a National Geographic y a The New York Times, ¿no? Entonces, bueno, ella nació en 1973 y ha viajado por todo el mundo, por ejemplo, países como Nepal, Afganistán y Pakistán, donde no solamente retrata como los conflictos bélicos, sino también los problemas de la mujer dentro de esos contextos. O sea, es lo que estaba leyendo, que a veces la guerra es entendida como una acción, pero también hay que ver un poco más como un sentimiento, ¿no? O sea, la guerra no nada más son estos hechos violentos, sino también como todas las víctimas y todos los problemas que conlleva el hecho de vivir dentro de una situación así. Entonces, pues es lo que ella se dedica a fotografiar, esta Lindsay Addario. Y, o sea, incluso ella es tan dedicada y estuvo tan metida en todo eso que en 2011 fue secuestrada en Libia junto a otros fotógrafos que se dedicaban a todo esto. Entonces, o sea, su vida es como bastante, pues, admirable, bastante fuerte. O sea, cuánta entrega, ¿no? O sea, y como usted lo mencionaba, profesora, es como difícil ya, para empezar a triunfar en lo que sea, siendo mujer. Sí. Y luego todavía, pues, en estos ámbitos de la fotografía, ¿no? Que siempre pensamos en fotógrafos como superaventureros, hombres, ¿no? Como en la película de Los Puentes de Madison, así con Clint Eastwood. Sí. Bueno, así es como mi prototipo del fotógrafo. Pero no, hay fotógrafas y todas son muy entregadas, incluso pues que tienen esta sensibilidad. O sea, si el fotógrafo en sí ya es sensible, todavía pues la mujer carga como con otra perspectiva, ¿no? Como les mencionaba, para ver problemas más allá
de lo que son los actos de violencia, ¿no? Aparte, imagínate, o sea, dices fotografía de guerra, ¿no? Te imaginas un campo dominado exclusivamente por hombres, eso es lo que yo me imaginaba. Ajá. Entonces, cuando me empezaste a mencionar esta idea de fotógrafas de guerra, dije, qué interesante, qué bueno que pues nos lo estés acercando también, ¿no? Y que volteemos a verlas a ellas que también se están esforzando y se están, pues sí, exponiendo, ¿no? También Sí. por algo que las apasiona. Y pues que también, qué admirable y pues que sean nuestro ejemplo también, creo, me parece. Sí, y bueno, en general, o sea, nunca terminaríamos tampoco de hablar como de todas estas fotógrafas que se dedican, como les digo, no nada más a la guerra, sino como a la fotografía documental. O sea, hay un montón y creo que pues sería bueno pues empezar a interesarnos un poco más en ellas, ¿no? Porque no nada más es como la fotografía como cuestión publicitaria o como cuestión de moda, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en Instagram y todo eso, que no tiene nada de malo, es otra parte, pero también valorar como, si la fotografía de por sí siempre está alrededor de nosotros, ¿no? O sea, todo el tiempo que si la selfie, que la foto de la comida y todo eso, bueno, pues intentar interesarnos un poco más en estas mujeres, ¿no? Que son súper geniales. Bueno, no sé si quieran mencionar algo un poco más de esto, algo que quieran agregar. No, pues realmente como tú mencionas, ¿no? Es muy admirable que ellas vayan a estos espacios, ¿no? Sí, de por sí, como tú mencionabas, caminar aquí en la ciudad con una cámara siendo mujer, ir tomando fotos, ya es peligroso. Sí. Imagínense ir a esos espacios, realmente habla que las mujeres en general están decididas a tomar la palabra y a apropiarse de estos espacios que habían sido negados, ¿no? Y para contar, como tú mencionas, otra historia desde otro enfoque, desde otra sensibilidad, que es algo muy bueno, ¿no? No caer, como mencionas, solamente en lo comercial, sino ir más allá y exponer que también tenemos una postura y que también esa postura debe tomarse en cuenta, ¿no? Y que es relevante. Sí, sí, justo eso. Y bueno, pasamos entonces a la parte de mujeres dentro de la pintura. Sí, bueno, justamente cuando empezamos aquí a planear pues el programa de esta vez, pues dije, pues, estaría interesante también tratar sobre las mujeres en la pintura, ya que, bueno, a mí me gusta mucho el arte, entonces he tomado así como cursos, seminarios y lo que fuera, y casi siempre son, pues, pintores hombres, de los que, pues, mencionan, y europeos, ¿no? Casi siempre. Entonces dije, bueno, estaría interesante, y me puse a buscar, traje una pequeña selección sobre justamente el desnudo femenino desde la mirada de las propias mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros vemos aquí, para que ustedes también pudieran verlo, la diferencia, pues justamente esta es una pintura de Tiziano, no sé si también quieran verlo. Es muy diferente la representación que hacían pues antes, en el Renacimiento, por ejemplo, los hombres, del cuerpo femenino y del cuerpo masculino. Se ve la diferencia. O sea, en el desnudo para los hombres, bueno, el desnudo masculino, no era como tal el fin último de la pintura, sino simplemente era pues para marcar alguna hazaña de la persona, bueno, del hombre representado, para representar alguna virtud. En el caso de las mujeres esto no es así, o sea, casi siempre las presentaban simplemente como el plano principal sin hacer ninguna otra cosa. Era representar el cuerpo de la mujer como un objeto para la contemplación masculina. Y esto pues también se había influenciado de que la mayoría de los que pues estaban en ese ámbito pues eran hombres, ¿no? Casi no se le daba un reconocimiento a las mujeres. Entonces, pues justamente retomando esto de la apropiación que decía, que comentaba la profesora, quise hablar un poquito sobre otras autoras actuales, bueno, pintoras, perdón, actuales, que lo que están haciendo es retratar su cuerpo, ¿no? No solamente desde el canon occidental de mujer blanca, súper delgada, que pues todas conocemos, ¿no? Sino que también se están presentando a la mujer ya mayor, a la mujer negra, a la mujer más joven, no sé, o sea, muy abarcador. Me parece muy interesante el asunto. Y entonces, pues bueno, de la primera que les quería hablar es que no sé si conozcan a Armonía Rosales. Bueno, ella es una pintura afrocubana, y ella lo que empieza a hacer es justamente retoma muchas de las pinturas europeas clásicas, por ejemplo, El nacimiento de Venus de Botticelli, y lo presenta desde la perspectiva de una mujer. Presenta a una mujer negra en el plano principal, ¿no? Rompe con esta idea de la mujer blanca que está, pues, ¿cómo decirlo? Como muy pura, ¿no? Sí, exactamente. O sea, si a ustedes les viene a la mente, busquen la pintura, si no la conocen, que bueno, creo que es muy conocida, ¿no?
y lo que hace es presentar a sus propias mujeres, ¿no? Hace un tiempo también una columna que subí sobre los feminismos africanos, les puse también la pintura de Billy Sangwewa, una pintura malawi sudafricana, y ella también lo que hace es justamente lo mismo, retoma también la pintura esta de Botticelli y la presenta desde su propia perspectiva. Ahí el plano es Johannesburgo, que es la ciudad más grande de Sudáfrica, y presenta a la mujer como diosa, una mujer negra, grande, empoderada, ¿no? Y es muy diferente pues a lo que estamos acostumbrados, ¿no? También tiene una representación de la pintura de Miguel Ángel, la creación de Adán, pero lo hace desde, bueno, pone a dos mujeres en el plano principal, ¿no? Y ella justamente cuando presentó esta pintura decía, ¿no? Si nosotros pensamos que el ser humano se originó en África, ¿qué no te dice, no? Que Dios puede ser una mujer y que puede ser negra. Sí. Entonces es una postura, me parece bastante interesante, transgresora también, el hecho de que estén retomando estas pinturas clásicas y que las estén presentando desde su perspectiva, ¿no? No sé si quieran agregar algo en este momento ustedes con respecto a esto. Pues me viene a la mente un poco lo que menciona Gayatri Spivak, ¿no? Puede hablar del sujeto subalterno, que precisamente es buscar estas huellas o estas voces que han sido anuladas por estas historias y que se han manifestado en las disciplinas desde una perspectiva muy eurocentrista, ¿no? Precisamente como mencionaba, ¿no? Lo blanco de la piel, y realmente es muy interesante que ahorita se haga esta nueva, no sé, apropiaciones o estas nuevas posturas que, como tú mencionas, ¿no? Hay una reivindicación del cuerpo femenino y del papel de la mujer, ¿no? Que ha sido negado a lo largo del tiempo, pero que a la fecha podemos decir que existió, ¿no? Que hemos existido, que hemos luchado, que hemos estado, y es realmente interesante. Voy a buscar el dato. Sí, no sé si quieres agregar. Bueno, pues yo también me quedé, o sea, pensando, ¿no? De como mi poco bagaje cultural sobre pinturas, como dices, de representaciones de cuerpos femeninos. O sea, también pensé luego en la Venus, ¿no? Que es tal vez como la más prototípica, pero como dices, está visto como desde una perspectiva totalmente masculina, ¿no? Que representa pues estas cualidades de cómo debe ser la mujer, debe de ser blanca, bueno, no tan esbelta como ahora se maneja, pero de cabello así como largo, todo bonito, todo pulcro, ¿no? Listo para el hombre. Y nada, me parece bien interesante porque también esa misma obra creo que ha tenido muchas reinterpretaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces verlo de esta manera también me parece bien interesante. Sí, bueno, ya también para cerrar y pasar a la siguiente. Creo que vamos también bien. ¿Vamos de tiempo? Ah, bueno. Pues también quería hablarles un poquito de Mickalene Thomas. Ella es una pues pintora afroamericana y también hace exactamente lo mismo, retoma pinturas clásicas y lo que hace es, no solo pone lo que es pintura, sino también hace collage y mete fotografía, por ejemplo. No sé si quieres verla, por ejemplo. Esta es la, disculpen que traiga, esta es la original. Y bueno, esta es su reinterpretación. Las hace muy grandes, las pone en paredes muy enormes y lo que hace es justamente collage, ¿no? Dice en sus pinturas lo que ella busca es la identidad, no busca su identidad. Dice que no solamente le basta la pintura y los cánones de la pintura, sino que quiere meter otras perspectivas, ¿no? Y ahorita que hablábamos, por ejemplo, de las marchas feministas, pues justamente me acordé que estas pintoras muchas veces mencionan, ¿no? Queremos representar el cuerpo femenino para que nuestras hijas también se sientan identificadas con eso, ¿no? Armonía Rosales, por ejemplo, ella menciona, ¿no? Yo reinterpreto estas obras porque me gustaría que mi hija la viera y se sintiera bien con su cabello chino, que se sienta bien siendo negra o gorda o flaca, como sea, pero que se sienta ella. Sí. Entonces me parece, pues sí, justamente muy transgresor y pues muy padre. Entonces creo que esa es como mi aportación. Sí, justo eso que dices, o sea, no dices sentirse ella, no tanto sentirse bien o sentirse mal, porque tampoco es como comprar ese discurso como de tienes que amarte así como eres. No, o sea, realmente ser tú misma, ¿no? Y no tener como miedo, realmente demostrarte como pues eres. Y bueno, antes de pasar a la literatura, yo quería comentar brevemente sobre... ¿Han visto Kill Bill, la película? Sí. Bueno, ven el personaje asiático que sale, la actriz se llama Lucy Liu. Pues ella también se dedica a pintar, yo no sabía, y sus obras, o sea, son súper interesantes porque ella retrata mujeres, son cuadros lésbicos, pero de mujeres asiáticas, y tiene una técnica bastante súper interesante, y es como... Nadie recuerda a Lucy Liu, pero o sea, también les recomiendo mucho que busquen, pues, sus cuadros, porque pinta bastante genial.
No sabía que pintaba, sí la recuerdo por Kill Bill, pero no sabía que pintaba. Sí, qué interesante, la voy a llegar a buscar. Es como un dato bien curioso y genial. Creo que todos lo recordamos por Kill Bill. Sí, creo que todos. Sí, yo no sé si volvió a salir en algo más. No sé. Los Los Ángeles de Charlie, sí es cierto. Sí, es verdad. Y bueno, también Kill Bill, ¿no? Creo que también es... Kill Bill podría ser otro ejemplo, ¿no? También bastante bueno. O sea, ahora que salió a colación, pues no vamos a hablar de cine, pero les recomendamos Kill Bill. Y bueno, 3. ¿mande? Ya haremos la parte 3 de cine. Sí. Ya haremos la parte 3 de cine. Muy bien, antes de pasar a la sección de literatura, vamos a leer los comentarios. Entonces, bueno, nos comenta Enrique Castro Hermida, un saludo. Bueno, sobre lo mismo del Día de la Mujer, ¿no? Que empezó conmemorando las víctimas de un incendio de una fábrica textil en 1902, que también, pues, sí, es un suceso, pues, bastante terrible. Luego, Loli RMZ dice, apoyo que terminen sus tesis antes de los 27, pues. Gracias. Yo también apoyo. O sea, nos quedan un par de años. Y bueno, un saludo a mi prima Fer. Muy bien, ahora sí, profesora, podría empezar a hablarnos sobre la personalidad de la que nos quiere hablar hoy. Bueno, hoy quisiera retomar a una gran escritora que es Esther Seligson, que quiero pensar, como decían ustedes, quiero pensar que no es tan desconocida, pero pareciera que sí un poquito. Ajá. Ella es una escritora de ascendencia judía, sus padres fueron judíos conversos, su padre fue polaco, su madre fue rusa, y bueno, vinieron acá a refugiarse, y tiene obras muy interesantes. La última que sale, que es la termina como 20 días antes de morir, es su novela Todo aquí es polvo. Es autobiográfica, se las recomiendo. Yo la he leído por partes, pero por el tiempo, no porque sea una mala obra, pero es muy buena. Igual es poeta, es ensayista, escribe poesía, pero menciona la crítica que con muchísimo respeto. Incluso ella estudia, bueno, primero le piden que estudie, los padres le piden que estudie ingeniería química. El papá es de un carácter muy, muy fuerte, es así, incluso en Todo aquí es polvo habla mucho de él. Y en otras obras también hace mención a él, en algunos poemas y algunos cuentos, porque tenía el carácter como muy fuerte. Entonces, primero la hacen que estudie ingeniería química, no es lo suyo, y termina estudiando letras inglesas y francesas en la UNAM, me parece. Ya estando ahí, le piden, hay una anécdota que le piden una colaboración para una revista, que si no me recuerdo se llama Grafito, que fue muy breve, independiente, y les da un poema. Todos dijeron, bueno, pues, no sabemos que escribías poesía, pero está bien. La publican y tiempo después ella se arrepiente de su poema y se pone a buscar todos los volúmenes de la revista y a adquirirlos para desaparecerla. ¿Qué? Entonces, ya saben que en letras somos exóticos. Sí. En letras sí. Sí. Entonces, hace eso y después se les hace muy interesante, igual a las personas cercanas, a sus amistades y a sus críticos, porque vuelve a escribir poesía y ya lo empieza a publicar. Su obra poética es muy interesante, si le pueden echar una mirada es muy interesante. Y dicen que esta primera desaparición de sus obras poéticas la hace porque ella ve a la poesía con mucho respeto y que inclusive con miedo. Entonces como que pensó que era como una deshonra a la poesía y por eso la eliminó. Y lo interesante de su obra no es algo que sí se resalta mucho y que yo también considero que es así, es que su obra no es tan sencilla, o sea, no es como muy comercial ni nada por el estilo, y eso también hace que no haya tantos acercamientos a ella. Ahorita que mencionabas esta, no era melancolía, lo de la poesía. ¿Hiciste mención a alguna emoción? ¿Al de la ternura? A la ternura, gracias. A la ternura, Esther Seligson hace mucho una reflexión sobre el ser en general. O sea, se va mucho a la melancolía, a las emociones. Su vida fue muy interesante, viajó muchísimo, precisamente buscando respuestas espirituales. Entonces anduvo por el Tíbet y demás, escribió muchas obras estando fuera. Y menciona que ella era una ferviente seguidora, por ejemplo, de lo astral. Entonces ella ya se sabía su carta astral, se presentaba creo que como Escorpión con ascendente en Leo. O sea, hola, soy Esther Seligson, soy escritora, soy Escorpión ascendente en Leo.
Y ella no fue reconocida, no fue muy famosa y algunas personas le preguntaban si no quería como tener más fama y demás. Y ella decía, es que mi carta astral no está marcada, que esa sea mi misión en esta vida. Entonces, mi misión es otra y todos así como, okay. Bueno, sí. Era como de una personalidad muy llamativa, muy extravagante, que tampoco se nos da. Entonces, no pasa en letras. No pasa casi nada en letras. Y y es realmente muy interesante. Les decía, tiene ensayos, tiene 2 novelas, una es Todo aquí es polvo, la otra no recuerdo, y tiene un poemario que escribe por la muerte de su hijo. Su hijo se suicida, me parece que a los 26 años en el departamento de ella, se avienta del balcón. Ay, no. Qué Sí, horrible. es terrible, eso lo marca. Ella decía que era como ver a un ángel cayendo, una cosa así. Entonces, ¿Ella lo vio? no estoy segura, me parece que sí, pero no estoy segura, te mentiría. Qué golpe, ¿no? Sí, Quizá literal. no, pero De todos modos, pues la marca, ¿no? Que deja. Eso. Sí. llegar y ver todo, yo creo que todo Sí. el procedimiento que habrá tenido que hacer ha de haber sido terrible. Sí, ¿no? Quizá no lo vio hacerlo, pero quizás sí ya lo vio al encontrarlo. Y y tiene un poemario, se me acaba de ir el nombre, disculpen, ando un poco dispersa hoy. Ay, ahorita me acuerdo. Ujú. Pero bueno, tiene un poemario que le dedica a su hijo que es muy triste, es realmente, pues, imagínense desgarrador, ¿no? Estas emociones que ella presenta. Y como les decía, también tiene ensayos. Y es una escritora que, de acuerdo a Margot Glantz, se considera parte de la generación del 68 en México. Ujú. Entonces, forma parte de esta generación, pero pues siempre la literatura femenina como que toma una figura y las demás como que Ujú. las deja de lado, ¿no? Entonces, siempre pensamos en Sor Juana y ya, ¿no? Las demás ya no existieron, ¿no? Nos brincamos a Castellanos, a Garro y ya. Las demás no. Yo siempre hablando de Garro. No, que está bien, ¿no? Que Sí, sí, también sí. ven apenas, hace unos años el escándalo que hubo por esta cintilla que sacaron de Sí, esposa de Octavio de Paz. Octavio qué horror. Paz. Vean a la altura que estamos. Entonces, sí necesitamos todavía hablar de ellas, pero no desde la perspectiva patriarcal que lo están haciendo algunas editoriales todavía. Es sorprendente Y- que sigan con eso, de verdad. Sí, No puedo creerlo. Sí, y bueno, Esther Seligson es contemporánea, muere ya en el 2000, en el 2010 10, creo, me ¿no? parece. Sí, 2010. Muere en el 2010 y realmente su obra es melancólica, o sea, no van a encontrar como un lechado de alegría y de emociones, no va a pasar, pero es muy interesante. Como les decía, en el caso de Todo aquí es polvo, hace un dibujo de su familia muy claro, muestra vínculos de poder muy interesantes en cuanto al padre y a la madre, cuestiona mucho el papel de la madre todavía, ¿no? Que es un papel que ella no termina de entender, ¿no? Por la formación que tiene el padre, que es muy complicada, y ella no termina de entender la postura que asume la madre, pero bueno, eso lo va retratando y eso es muy enriquecedor realmente. Y mucho de su obra se basa en rasgos personales que ella va a explotar, digamos, a mostrar, y que bueno, pues realmente no es muy fácil su vida y tampoco su obra, pero es muy interesante porque apenas están saliendo bastantes ediciones de su obra, entonces si la pueden alcanzar o la pueden encontrar, sería muy muy bueno. Y bueno, a mí por ejemplo me interesa mucho verlo desde esta parte de las emociones, ¿no? Ahorita que hablaban de esto, ver estas obras, por ejemplo, desde perspectivas como la de Sara Ahmed, que se dedica a estudiar estas emociones, y verlas en la literatura, nos muestra una relectura de las obras que es muy interesante y que a veces hace falta, porque como mencionabas, hay emociones que se presentan en las obras y las damos como por sentado y no nos ponemos a analizarlas más a fondo, ¿no? Y realmente eso es muy interesante. Sí, de verdad que suena como bastante interesante, ¿no? Y luego, bueno, acaba mi chiste malo, perdón, pero no hay nada más transgresor que tus papás te impongan estudiar ingeniería y termines escribiendo, ¿no? Estudiando letras. Entonces, o sea, para empezar, eso puede que sea algo muy superficial, pero es muy real. Y no, me parece como bastante interesante. Usted, bueno, lo mencionó, creyó que no era tan desconocida, al menos yo en lo personal no la conocía, pero pues es lo importante, ¿no? Como también de hablar de ellas, porque no sean conocidas significa que sean menos que los demás, ¿no? Que sean menos interesantes, que sean menos complejas. Entonces, y qué suerte, ¿no? Que ahora se estén publicando. Entonces, pues, creo que tenemos una tarea que hacer. Yo tampoco, Pues sí, yo tampoco la conocía cuando me mencionó que íbamos a hablar sobre ella. Me puse a buscar también, pues, qué había hecho.
me enteré que también viajó a Medio Oriente, lo cual me pareció bastante interesante porque a mí, la situación de Medio Oriente me llama mucho la atención, entonces dije, wow, no sabía que había llegado a tanto. También creo que conoció a Poniatowska ya en Medio Oriente, mencionan en algún punto, ¿no? Y dije, wow, o sea, que haya hecho tanto y que no la conozcamos, ¿no? Eso es lo más triste, pero también pues tenemos un espacio, ¿no? Para bueno, también lo que decía su carta astral, ¿no? Sí, no era su meta, no era su meta. Sabía, entonces, sí, efectivamente, ¿no? Y hay muchas mujeres así, ¿no? O sea, revisemos el siglo que revisemos, todavía, como siempre les digo, todavía hay voces en los archivos que tenemos que escuchar y todavía hay mujeres en la actualidad que tenemos que voltear a ver, ¿no? Que tenemos que voltear la mirada. Todavía para las mujeres es muy complicado publicar en general libros y demás, ¿no? Muchas veces cuando se tiene el apoyo de alguien pues sí es más sencillo, ¿no? Pero mujeres que son independientes es súper complicado, ¿no? Y en el caso de Esther Seligson que se ganan un espacio donde todavía está dominado por los hombres, que tiene grandes autores a los lados, porque imagínense en la segunda mitad del siglo XX, pues tenemos pesos pesados, ¿no? de la literatura, entonces abrirse espacio ahí es algo muy interesante, ¿no? Como la misma Rosario Castellanos menciona, ¿no? Y es muy complicado lograrlo, o sea, todo el gaslight, todo lo que mencionan y demás, y decían unas alumnas el otro día cuando comentábamos de la película de Rosario Castellanos de las horas, si es que me dio tanto coraje, pues sí, pero es algo muy cotidiano, ¿no? Entonces, voltear la mirada todavía a las autoras, apoyar su trabajo en estos espacios, compartirlo, es algo muy positivo, ¿no? Sí. Qué bueno que tengan este interés de abrir estos espacios y que dediquen también para las mujeres, ¿no? Porque se da por sentado que escriben, pero nada más es así como escritoras famosas, vienen, como les decía, las mismas, agréguenle Rivera Garza y ya, ¿no? Se nos acabó el 20, ¿no? Sí. Recuerda que en Instagram estamos publicando. Sí, justo también este mes, pues en Colibrí tomemos esta como iniciativa de compartir autoras, ¿no? O sea, recomendar su obra, hablar un poco de su biografía, que pues consideramos que son interesantes. Y justo de estos espacios que dice que se están abriendo, hay esta editorial que se llama Los Libros del Perro Negro, algo así, pero que constantemente hacen muchos eventos. De hecho se están apoyando mucho en la cuestión de la pandemia, ¿no? Para hacer eventos masivos de poesía de mujeres, o sea, invitan a mujeres de toda Latinoamérica, incluso de más allá, yo creo. Y bueno, me parece también como bien interesante, por si les interesa, pues chequen un poco la editorial. Están publicando cosas bastante buenas y bastante nuevas, contemporáneas. Y bueno, y siguen a Colibrí para que vean nuestras ¿también? Recomendaciones. Sí. Por favor. ¿También? Por favor. Pues de hecho, justamente esta semana hablaron de María Fernanda Ampuero, ¿no? Para recordarla. Y justamente traía una cita de ella que decía, pues la literatura tiene que llegar al corazón de la verdad con puras mentiras, ¿no? Y decían justamente que, como lo pusimos, que su literatura es, pues, demuestra mucho esta idea de la violencia, ¿no? Y cuando también me puse a buscar sobre ella, pues, también cuestiona mucho el papel de la familia en su contexto, ¿no? Entonces, pues, sigan a Colibrí. Sí. Y nuestras recomendaciones. Por favor. ¿Qué? ¿Cómo? Lo del recopilatorio. Sí. También va a salir nuestro recopilatorio de mujeres. Entonces eso también, chéquenlo, por favor. Y bueno, en ese sentido, pasando a la siguiente sección llamada biográfica, vamos a hablar brevemente de la biografía de una autora que en lo personal es para mí la más genial. Y estoy hablando de Valeria Guzmán Pérez, supongo que la conocerán. Ella, pues ella estudió en el COLI. Ella, en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella nació como tal en Rusia, pero es ecuatoriana, pero tiene su corazón mexicano. Y se dedica a todo. O sea, es traductora, también se dedica a los diccionarios, es lexicógrafa. Ella también tiene un máster en la Real Academia Española y no solo eso, o sea, también se dedica a escribir poesía. De hecho, en el 2010 publicó su obra titulada Efusiva Penitente y en el 2019 ganó el Premio Nacional de Poesía Tijuana con su obra Ofidias, que pues la traigo acá. Entonces, bueno, se las recomiendo bastante si están interesados un poco en su obra y todo eso. Tiene textos publicados en Círculo de Poesía también, por si la quieren buscar en la red, pues se las recomiendo bastante, es bastante buena, bastante interesante. Habla pues también habla de mujeres, o sea, habla desde su perspectiva de mujer, pero también habla de mujeres, ¿no? Y bueno,
En resumen, eso, y ya es más o menos hora de ir cerrando. Entonces, queríamos, profesora, en nuestra sección de ramillete, donde les recomendamos todo, Cosas. cosas, pues que nos hiciera una invitación sobre qué es el Centro de Estudios de Género, que también olvidé mencionar que la profesora también está en eso, también hace todo, entonces es genial. Entonces, por favor, profesora. Ok, en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos el Centro de Estudios de Género, que se funda el 14 de febrero, no recuerdo si del 94 o 95, les digo que las fechas no son lo mío, perdónenme, doctora Mari Carmen, pero es un centro creado para la difusión y el estudio de la perspectiva de género en diferentes áreas y disciplinas. Entonces contamos con participaciones de antropólogos, de psicólogos, de personas de literatura, historiadoras y demás. Entonces tenemos, ahorita está cerrado, pero tenemos un fondo, la Biblioteca Graciela Hierro, que pueden consultar de forma gratuita, sin requisitos ni nada por el estilo. Y a lo que nos dedicamos en el Centro de Estudios de Género, que es como la pregunta del millón del coli, ¿qué hacen? Pues es a la investigación. O sea, nosotros damos cursos, hemos dado cursos en diferentes áreas, hemos dado cursos en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Escuela de Sargentos, de perspectiva de género. Hemos dado cursos a autoridades de la UAP, dimos cursos a autoridades de la UAP, hemos dado cursos a diferentes personas de la UAP. Yo doy cursos también de género al personal administrativo de la UAP. Entonces, la perspectiva de género ha estado presente en la universidad desde hace muchos años. Lo funda la doctora Mari Carmen García Aguilar, que es de las primeras que empieza a meter todo esto del feminismo en la academia, que ha sido súper complicado. Sí, imagino. Le han dado seguimiento a su trabajo personas como la doctora Alicia Ramírez, que logra que se abra la línea de género como un estudio, la línea de literatura de mujeres, que era súper complicado. Y bueno, tenemos diferentes espacios, diferentes eventos, también tenemos cursos gratuitos. Y bueno, en lo personal, el seminario permanente de género, que ahorita la verdad no he hecho mucho por la pandemia, ha sido bastante complicado. Pero el viernes tendremos una mesa donde hablaremos del papel de la mujer en los medios de comunicación, que también, como mencionan, en la pintura es bien complejo, que todavía se siguen estereotipando imágenes de la mujer que violentan de una u otra manera. Y creo que es todo lo que tengo que declarar, no sé qué más. Sí, ¿dónde podríamos buscar, por ejemplo, más para acercarnos? Tenemos el Facebook, el Centro de Estudios de Género, ahí pueden mandarnos algún inbox o algo así. Igual en la página Seminario Permanente de Género, COLISEC, está muy largo el nombre, pero era para que no lo confundieran. Igual nos pueden mandar inbox para pedir información, o con la doctora Josefina Manjarres, que es la directora del Centro de Estudios de Género. Y próximamente habrá más proyectos, no me quiero adelantar, pero habrá muchos proyectos. Muy bien, entonces pues los invitamos. Sí, porque de verdad que es una labor, ¿no? Bien intensa, o sea, en cuestiones ya institucionales, ¿no? Y hacemos muchas cosas de verdad altruistas, porque luego también, ¿no? Es que les dan los cursos a ella. No, muchos cursos son gratuitos. Sí, no sé. Y los hacemos por amor al arte, entonces, y que también nos ha tocado hacer eventos 8 de marzo y que ha sido polémico porque pusimos el tendedero de la denuncia y bueno, se han hecho unos relajos, pero gracias a Dios ya tenemos el protocolo, ya pueden hacer sus denuncias con las personas orientadoras. También busquen a las personas orientadoras de la facultad, que es la licenciada Alba Somoza, que está en la dirección. Yo también soy persona orientadora, la maestra Quetzali Bautista en antropología y el maestro Abel Lozano también son personas orientadoras de la Facultad de Filosofía y Letras, y ellos a nosotros pueden referirnos sus denuncias relacionadas con temas de violencia. Pues muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sí, no llevo todo. Creo que ya no hay más saludos. ¿Hay saludos por ahí? Ya no. No, ya no hay saludos, pero bueno, saludos por saludos si a todos. Saludos. Y pues eso, sintonícenos la próxima semana, sigan leyendo la página de Colibrí, por favor, es muy importante para nosotros que nos lean, nos escuchen. Sigan al Centro de Estudios de Género también. Compartan, denle like. Sí, y lean y cuestionen. Cuestionen, que es lo importante. Sí. Bueno, y ya. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. El arte y la literatura están al aire. Una producción de la revista Colibrí para Grupo OM Radio. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.
Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.